Ok, entonces les decía que en el caso del mercado de opciones, perdón, de futuros, prácticamente el jugar con este tipo de instrumentos a nivel de la economía mundial, que funcionan principalmente para commodities, es decir, materias primas, eh, se da para garantizar, en primer lugar, la tasa de cambio y, en segundo lugar, el suministro del producto en un tiempo determinado. Como el caso del petróleo, que se compra bajo este tipo de instrumentos y que ustedes ven en los últimos 2 meses, 3 meses, desde que empieza esta situación de crisis, como el precio del petróleo ha sido suficientemente volátil, que de 131, $140, básicamente pasó a menos $37, menos $40. Eh, Esa es una de las cosas que ustedes deberían investigar, por qué un precio, un producto baja por debajo incluso de cero. En mercados bursátiles eso se da en algunos productos y básicamente obedece a una serie de factores, pero el principal obviamente es la demanda. Si, la, si no hay demanda de un producto, hay empresas como en el caso de las petroleras, que el caso de la pérdida es porque eso es lo que pagarían ellos por almacenar su propio petróleo. Estamos hablando de un costo de oportunidad altísimo si no tienen, obviamente, compradores. Entonces, el mercado de futuros se compra algo que todavía no se tiene a precios que no se sabe cómo van a cambiar y que al final, si vieron la película de Big Short o El Lobo de Wall Street, se convierte en una burbuja que tarde o temprano va a pagar como economía mundial, se pagan las consecuencias sobre estar comprando prácticamente, está pagando por nada, lo que se llama intangibles, estar pagando por intangibles, porque su precio real va a ser hasta que usted tenga el producto en la mano. Entonces, como comprador, ¿cuál sería la ganancia o cuál sería prácticamente el negocio aquí? Bueno, como comprador, el negocio es que yo pacté una tasa de 25.30 cuando, haciendo un simple ejercicio de comportamiento de tasas activas en el mercado de crédito de dólares y de lempiras, sale como consecuencia que la tasa futura va a ser 26.47. Entonces ahí hay un negocio implícito. Es decir, que estaría ganando. Ahora, como vendedor, obviamente, si ustedes ven, la tasa actual era 24.90 y estoy logrando 25.30. De alguna forma, por lo menos, trató de minimizar el riesgo futuro del efecto de las tasas de interés. Ahora, todo esto que les estoy explicando, básicamente, en la realidad hay algoritmos que lo permiten determinar todo esto y saber cuál va a ser el efecto de las tasas de interés en las tasas de cambio, que en economías como la nuestra, una de las razones por las cuales la volatilidad de la tasa de cambio del dólar es precisamente debido a que las tasas de interés se sufren constantes cambios. Y si a eso le sumamos que nosotros no tenemos una tasa libre de riesgo, es decir, que el riesgo de nuestra economía es más alto que el riesgo de las economías estadounidenses o de países desarrollados, eso también hace que los negocios a futuro para nuestro país tengan que hacerse este tipo de análisis. Entonces, no sé si entendieron o, bueno, si no en la guía, ahí hay algunos ejercicios relacionados justamente a lo forward para que ustedes ya los puedan ir prácticamente desarrollando. El otro tema, como les decía, es el tema de opciones. Y
Aquí, obviamente, hay dos opciones. eh, la opción de compra y la opción de venta. Ambas opciones tienen el mismo comportamiento. Les explicaba que la opción de compra, es decir, que yo tengo el derecho de quedarme con el bien, pero no la obligación. Es decir, que puedo decir no y no hay ningún problema. Y lo mismo con la opción de venta, solo que la opción de compra, el derecho la tiene el comprador y en la opción de venta, el derecho la tiene obviamente la persona que vende, sería el vendedor. Otro aspecto importante es que en las opciones participan varios elementos que necesitamos saber. Primero, el precio del bien. El precio del bien, al que le vamos a llamar, o se le llamen opciones, el valor strike. El precio del Licenciado, bien, sí, cuando usted dice tiene el derecho de compra y el derecho de venta, se refiere a que es, por ejemplo, el comprador decide comprar o no el bien, pero mientras que el vendedor, al final, digamos, vengo yo, viene un comprador y dice yo quiero comprarlo, entonces al final yo tengo el derecho si se lo vendo o no. ¿A eso se refiere? sí, las opciones tienen esa cláusula, entonces para uno se convierte en opción a compra y para el otro se convierte en opción a venta. Entonces, justamente lo que usted dice. Si yo digo voy a ejecutar la opción, pero el vendedor dice que no, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Es justamente lo que vamos a ver ahorita. Hay un valor o hay una prima de penalización. Si yo como vendedor digo que no, porque, digamos, no me interesa vender el bien o porque el bien subió de precio, entonces lo que va a pasar ahí es que el valor de prima de la opción yo la pierdo, igual en ambos casos, o sea, igual el comprador. Entonces, justamente lo que vamos a ver prácticamente cómo funciona este tema del precio eh, de la opción o de ejecutar, mejor dicho, el derecho de la opción. En ese sentido, lo que sucede es que, ¿qué determina si yo quiero vender o comprar la opción? El valor strike o el precio strike. El precio strike es el precio del bien. Por ejemplo, supongan que sea un respirador artificial, que hace 6 meses un respirador artificial en el mercado americano o en el mercado chino costaba $2,000. Entonces, supongamos que yo tenga un contrato de arrendamiento con opción a compra de esos respiradores, que el precio era $2,000 y por lo cual pagué un derecho de opción del 5%, o sea, estamos hablando de $100 de ejecución de la opción, y luego los respiradores suben a $10,000. Claro, como vendedor yo no voy a querer vender. Como comprador yo voy a querer comprar. Entonces el vendedor dice, no te puedo vender porque subieron de precio. Entonces lo que hace es que penaliza el porcentaje de prima de la opción o el valor de la opción. Entonces eso significa que el vendedor está obligado a pagarle al comprador una prima por la no ejecución de la opción. Eso vamos a verlo justamente prácticamente acá. Pero lo que me termina lo que termina determinando si ejecuto o no una opción es el valor strike o el precio del bien. Luego también, junto con el valor strike, está aquí la prima de la opción. La prima de la opción que les explicaba que es la prima de la opción. Es una parte del precio del bien que usted tiene que dejarlo como garantía y a eso se le conoce como prima de la opción. Esa prima se puede, si el comprador ejecuta la opción,
y el vendedor dice que no, también esa prima puede ser devuelta. Y también tenemos lo que es el valor de la opción. ¿Qué es el valor de la opción? El valor de la opción es cuánto vale el decir que sí o el decir que no. Es decir, si yo digo que tengo una opción a venta de no ejecutarla, por ejemplo, yo pagaría 500 lempiras o 1000 lempiras o 2000 lempiras. Eso es lo que estaría pagando la persona que diga que sí o que diga que no al momento de ejecutar la opción. Y lo otro es el tiempo. El tiempo es la unidad de medida en días, meses o años que usted tendrá la opción. Generalmente las opciones son a corto plazo. Cuando uno habla a corto plazo, está hablando de un año menos en el mercado financiero. Pero cuando se trata de leasing, propiamente dicho, puede durar incluso hasta 5 años. O sea, el tema del leasing o arrendamiento con opción A puede ser a largo plazo. Hoy está muy de moda el tema del leasing para ponerle un ejemplo, en computadoras. Y me voy a ir puntualmente. Una de las empresas de las que yo trabajo, nosotros cambiamos de compra de computadoras a leasing hace mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque eh, eh, el leasing a nosotros nos permite, en primer lugar, poder pagar el mismo precio de una computadora eh, a través de pagar un alquiler de esas computadoras. Y lo que sucede es que ese alquiler yo lo llevo directamente al gasto y lo puedo registrar mes a mes sin estar afectando un flujo de efectivo de un solo. ¿Qué significa? Si yo ocupo 100 computadoras y cada computadora vale 30,000 lempiras, estamos hablando de 3 millones de lempiras que yo tuve que haber soltado de un solo para poder comprar esas computadoras. Con el leasing no pago ni un solo 5 de desembolso inicial, sino que únicamente pago un arrendamiento y este arrendamiento lo voy pagando mes a mes y en lugar de afectar mi flujo durante 3 años de un solo, lo voy afectando mensualmente y ese dinero que lo iba a utilizar en la compra de las computadoras, en el caso nuestro, que somos un negocio financiero, lo prestamos y esos 3 millones al cabo de 3 años nos han de haber dejado mucho más rendimiento que el que pagamos por tema de arrendamiento. Entonces, como ustedes lo ven, es un negocio, un tema de análisis financiero. Lo del leasing puede ser a largo plazo. Ahora, en las opciones les decía que participan estos 4 elementos. El precio o el valor strike de la opción, la prima de la opción, el valor de la opción, el tiempo y un elemento más en el caso de opciones de arrendamiento, el arrendamiento. El arrendamiento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hagamos un ejercicio para que veamos cómo funciona el tema de la opción. Supongamos que, ¿cómo se llama esta empresa? Fargos. O Argos, es que se llama, ¿verdad? Argos. Supongan que Argos necesita un horno que cuesta en el mercado $2 millones. $2 millones. ¿Ok? Pero hay una empresa que lo arrenda con opción a compra a 12 meses con una prima de 10% del valor del bien un
arrendamiento mensual de $10,000 y un precio de opción de $20,000. Ok, entonces, si usted ve ese ejercicio, aquí tenemos el precio strike. El precio strike, que en este caso serían los 2 millones, que es el precio del bien. Tendríamos la prima, que la prima sería el 10% del valor de la acción. $10. Ok. Y tenemos el arrendamiento, 10,000 mensuales. Y tenemos la opción de $20,000. Ok. Entonces acá, para poder determinar cuál sería el costo para la empresa, sea que ejecute o no la opción, entonces la empresa, si quiere comprar el bien, tendría que sacar 2 millones de dólares en efectivo para pagar ese bien. Si no los tiene en efectivo, tendría que sacar un préstamo, pero ese es otro análisis que haremos posteriormente. Ahorita lo que quiero ilustrar es cómo funciona el mercado de opciones en este tipo de bienes. Entonces, en este caso, como Argos, ¿qué sería lo que Argos va a desembolsar? En primer lugar, ¿qué es lo que Argos debe pagar? El precio de la prima. Lo primero que debe hacer Argos es pagar el precio de la prima. ¿Ok? Entonces, Argos viene y le dice, mira, alquilame la maquinaria, te voy a dar una garantía de $200,000 por si un caso lo ocupo en el futuro. Yo me quedo con la maquinaria, pues ya esos $200,000 son un adelanto al precio. Son un adelanto al precio que posiblemente dentro de un año puede valer más o puede valer menos. Eso dependerá del bien. ¿Qué otra cosa va a pagar? Pagaría Argos el arrendamiento. Pagaría el arrendamiento. ¿Ok? El arrendamiento que sería los $10,000 por, vamos a agregar acá un valor que sería acá el tiempo, que se me olvidó. El tiempo serían 12 meses y eso sería lo que estaría pagando, es total desembolsado por Argos sería la sumatoria de eso. ¿Ok? Estamos hablando de 320,000 empiras. Entonces, veámoslo desde la perspectiva eminentemente financiera. Si yo soy el financista de Argos, necesito la máquina, entonces vengo y le digo a la empresa, necesito el bien, el horno, pero $2 millones no los tengo en este momento. Entonces viene el empresario y me da la opción y me dice, no hay problema.
tengo la opción de arrendamiento financiero. Dame 200,000 de prima y me vas a pagar 120,000 mensuales al año. ¿Qué significa eso? Que en un año Argos pagaría, 320,000 empiras. Financieramente sería un negocio rotundo. Ahora, ¿qué pasa si al final del año, como Argos, yo digo, fíjense que ya no ocupo el horno? No. Entonces, no voy a ejecutar la opción. ¿Qué voy a perder si no ejecuto la opción? El problema es que ya di una prima. Y esa prima, si yo soy el que estoy diciendo que no, o sea, si el comprador, en este caso, el comprador dice que no la va a ejecutar, aparte de los 320,000, va a perder la prima, porque ya la dio como adelanto, va a perder el arrendamiento, que es obviamente era lógico, pero aparte de esto, a este valor le vamos a sumar el valor de la opción, que son los $20,000 de decir que no. Es decir, la opción, cuando dice precio de la opción, es lo que me costaría a mí decir que sí o decir que no. Entonces, si yo soy el comprador, como comprador, ¿qué estaría perdiendo? Este valor de acá más este valor de acá. ¿Ok? Entonces, como comprador, tendría que pagar $340,000. ¿Ok? Ahora, el vendedor, ¿qué pasa si fuera el vendedor que dice que no? Pero este es el mío y el de ustedes. El vendedor dice que no, que va a perder el vendedor. Primero, tiene que devolver la prima. Y en segundo lugar, tiene que perder los 20,000 de la opción. Entonces, el vendedor estaría devolviendo la prima más el precio de la opción. Entonces, de esa manera es como se maneja el mercado de opciones, solo con estos elementos que les acabo de dar. Van a ver uno de los temas más variables en forma práctica, es justamente el mercado de opciones. Quizás en las próximas clases vayamos agregando otros elementos que ustedes van a ir viendo, que le vamos a ir agregando al tema de arrendamiento, elementos financieros. Entonces, ¿qué pasa si le vamos a sumar elementos como si no tengo el dinero, pero me voy a un banco y me sale mejor, ¿qué me sale mejor si comprar o arrendar? Luego, ¿cuál es el efecto de la depreciación en el estado financiero si compro? O sea, todos esos elementos se los vamos a ir agregando a medida vamos viendo la clase. Pero en forma general, así es como se maneja el tema de arrendamiento desde la perspectiva del comprador y desde la perspectiva del vendedor. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No hay preguntas? ¿Aló? ¿No escuché? ¿Hay preguntas?
¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nos podría enviar la grabación, licenciado, de la clase? Sí, no hay problema. Yo les voy a mandar la grabación de la clase. Sí, es que hay partes que no le pude escuchar, se me iba el internet. Ok, entonces les voy a mandar la grabación y posiblemente nos miraríamos, yo les diría si mañana, si el sábado o el lunes para poder seguir avanzando. Creo que con una clase más, los temas prácticos de esta unidad son pocos, no son muchos. Entonces les estaría mandando la grabación para que ustedes puedan repasar en su casa. Bueno, si no hay más que agregar, solo les diría, por favor, bajen el libro Cuando el dinero falla o consíganlo, veanlo como para que lo puedan leer. Ese libro les va a abrir un panorama un poco más claro de lo que está pasando en la actualidad. Libros adicionales que pudiera sugerirles para que se puedan ir preparando para el futuro que viene. Posiblemente lean un libro que se llama 1984 y otro libro que se llama, creo que se llama Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. Son los libros que podría prácticamente yo recomendarles. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier cosa estaremos pendientes.